Nos decía la ex procuradora Ampuero que ya en los meses de marzo y abril ponía en conocimiento para que puedan allanar a las instalaciones de las empresas Odebrecht, Graña y Montero, que puedan hacer un trabajo de investigación a estas empresas, ahora First Capital y muchas otras que tiene como socio al señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda que empieza a hacer sus trabajos y negociados con el señor Pedro Pablo Kuczynski a partir del año 2006. Y es en el año 2007 que empieza a agarrar ya como más confianza y lo pone como presidente del directorio de una de sus empresas. Es así, señor presidente, que también exigimos el trabajo del Ministerio Público, como por ejemplo todos que venimos de diversas regiones. También el Ministerio Público no hace su trabajo en acusar a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales, distritales, a muchos consejeros regionales que están metidos en actos de corrupción y les tiemblan la mano. Les tiemblan la mano para acusar, en muchos casos, de actos de corrupción. Y ahora vemos también cómo es que impiden traer a su socio y amigo Alejandro Toledo. Señor presidente, desde aquí, desde el Congreso de la República, todavía tenemos la esperanza. Estamos respetando el debido proceso y el presidente de la República va a tener que rendir cuentas aquí a la representación nacional. Creo que está a tiempo de poder reflexionar y sobre todo de poner en marcha este Perú paralizado. El día de hoy se acaba de caer la bolsa de valores, pero es por culpa del presidente de la República. Señor Pedro Pablo Kuczynski, todavía usted está a tiempo de reflexionar y pueda renunciar. Presidente, me pide la interrupción el colega Elías. Las dos interrupciones. Gracias, presidente. Congresista Elías. Gracias, colega, gracias, señor presidente. Quiero decirle a la opinión pública, al pueblo peruano, que Fuerza Popular nunca ha tenido la voluntad de llegar a este punto. Nunca se nos ha hablado en reunión de bancadas de tratar de vacar al presidente de la República. Todo lo contrario, colegas. Siempre hemos apoyado y les hemos dado facultades legislativas a este gobierno. Hemos aprobado todas las leyes que nos ha presentado. Nosotros no tenemos la culpa de que el señor Kuczynski haya mentido al país. Y ha mentido 5 veces. Y yo le quiero preguntar a la bancada de PPK si alguno de ellos puede poner las manos al fuego por su presidente y desmentir las 5 veces que él ha mentido al país. Como lo hizo Kenji Fujimori al decir públicamente que ponía las manos al fuego por su hermana. Yo quiero culminar, señor presidente, con algo muy sencillo y muy simple. El señor presidente debe abdicar, debe dar un paso al costado, con hidalguía, porque él es un hombre, como lo dijo anoche, honrado y honesto, pues este es el momento propicio para que demuestre al Perú de que merece ese calificativo. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Roy Ventura. Son tantas mentiras, señor presidente, como la que pasó en mi región Pasco. En el mes de abril, en la provincia de Oxapampa, el presidente decía que iba a ser una obra de asfaltado definitivo de Oxapampa, Huancabamba, Posuso, Codo de Posuso. Pero en la práctica vemos que ni siquiera es un mejoramiento. Los carros se están cayendo. Esta obra definitiva ni siquiera tiene expediente técnico. Son muchas mentiras que nos ha dado el señor presidente. Y ahora, ¿qué le vamos a creer? ¿Qué va a decir la gente de La Oroya? La gente que espera con ansias muchas obras a nivel nacional. ¿Vamos a poder creer a un presidente que nos ha mentido en más de 5 oportunidades? Señor Pedro Pablo Kuczynski, pueda usted todavía reflexionar y presentar su carta de renuncia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Ceballos Flores, 3 minutos.
Gracias, señor presidente. La verdad que creo que como todo el país, muy indignado porque efectivamente el presidente le ha mentido al país. Y en esto no podemos tener una doble moral, porque si decimos que nosotros criticamos claramente lo que ha significado el fujimorismo y el gobierno de Alan García para el país, no podemos pues tampoco respaldar estas actitudes del presidente PPK. No lo podemos hacer, señor presidente, aunque sabemos qué hay detrás de esto, pero no se puede ser justo con unos y tibio con otros. Y acá sí también queremos decir, porque no somos ingenuos, que efectivamente PPK merece un justo proceso y merece el tiempo para venir acá y explicarle al país todo lo que tenga que explicarle. Esto es fundamental porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del presidente de la República y lamentamos profundamente esta situación. Como Frente Amplio no podemos ser tibios en denunciar que queremos para el país un presidente transparente y no un presidente lobista y vinculado a las grandes empresas. Pero sabemos con claridad que la salida de PPK abriría un espacio de crisis en el país donde, por supuesto, la bancada fujimorista se está frotando las manos con sus aliados, pensando que pueden copar el gobierno y hacer lo que les da la gana. Y por eso es importante poner las cosas sobre la mesa, porque aquí el pueblo lo que sabe es que hay una corrupción generalizada en el Congreso y en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Por eso necesitamos, en primer lugar, una importante movilización y expresión social. Los problemas de lucha contra la corrupción y de conseguir un país más decente no se van a resolver en este hemiciclo y en este Congreso, donde sabemos que hay innumerables intereses. Y si no, que lo diga la Comisión de Ética, pues, si no hay gente ahí que ha mentido sobre sus hojas de vida, sobre sus vinculaciones con determinadas empresas, con el lavado de activos, o vamos a cerrar los ojos a eso. Y no son también esos los que ahora hablan de la indignidad del presidente, de cómo ha mentido el presidente. No vamos a cambiar efectivamente, señor presidente, moco por baba, como dijo algún congresista. Necesitamos cambiar el país. Por eso le decimos al pueblo peruano que es importante pensar realmente en un cambio de la Constitución, que necesitamos una Constitución que permita terminar con la corrupción, que permita terminar con esa protección a las grandes empresas, con ese Consejo Nacional de la Magistratura que no permite un poder judicial y un ministerio público independiente, que necesitamos una SUNAT que realmente pueda evitar la evasión y la elusión tributaria, que necesitamos cambiar a fondo la ley electoral para impedir que los corruptos de siempre compren a los políticos y copen el Estado como sucede hasta ahora. Si no cambiamos este país de fondo, si no cambiamos este sistema, no vamos a poder terminar con la corrupción. Y esto lo tiene que saber el pueblo peruano. Minuto adicional. No queremos, señor presidente, cambiar un presidente corrupto por otro corrupto. No queremos que las fuerzas que han estado vinculadas y siguen vinculadas a ilícitos copen el gobierno. La última palabra la tiene el pueblo movilizado y organizado. Lo que quede claro es que el Frente Amplio no va a actuar con una doble moral. Así como no permitimos que frente a estas graves acusaciones y mentiras del presidente lo pasemos por agua tibia, tampoco vamos a dejar de decir que aquí hay una doble intencionalidad y que aquí hay una intención muy clara del fujimorismo y del aprismo de querer copar el gobierno y bajarlo a PPK para iniciar y profundizar una época negra para el país, para que el Estado sea su caja fuerte, su caja chica, para poder seguir lucrando con el recurso de los peruanos. Eso desde el Frente Amplio no lo vamos a permitir y lo vamos a enfrentar con el pueblo organizado. Tiene la palabra el congresista Ceballos Patrón. Congresista Ceballos Patrón, 3 minutos. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos los colegas, los periodistas y los que nos acompañan.
He escuchado a varios congresistas que hablan de historia y recuerdan las vacancias y a casi todos hablar de corrupción. Y yo me pregunto, ¿qué hemos aprendido en estos años? ¿Qué hemos aprendido de la anterior vacancia? ¿Qué hemos aprendido de la corrupción en el país? Nos queda claro que somos un país que durante toda la colonia y durante toda la época republicana, todos los gobiernos de turno, todos los gobiernos han infringido nuestro país y le han robado en un proceso que se llama corrupción. Y no hemos logrado aprender a deslindar de ese proceso. Y hay un problema muy serio. Y ahora resulta que todos los presidentes, Fujimori, Ollanta Humala, Toledo, Alan García, están o presos o camino a ser presos o investigados, y el actual presidente de la República también. Y cuando empezamos a ver qué cosa es la corrupción, por ahí alguien la definió, pero vemos que hacemos exoneraciones para grandes empresas, obras sobrevaloradas, adendas, etcétera, etcétera, de procesos en los cuales muchos de los que están sentados aquí están involucrados. Por esa razón, nuestro pueblo no cree en los presidentes. Por esa razón, la baja aprobación del presidente de la República. Por esa razón, la baja aprobación de nosotros los congresistas también. Porque somos parte de ese proceso y no estamos pensando en resolver ese gran problema que tenemos. Y miren ustedes, ¿y por qué no estamos capaces de resolverlo? Porque tenemos miedo y porque no sentimos fuertes, porque no queremos un país fuerte, poderoso, un país soberano. Queremos un país fácil para robarlo. Queremos un país donde todo sea fácil de conseguir. Por eso somos débiles, por eso nuestro gobierno es débil, por eso nuestros partidos son débiles. Y para poder gobernar, tenemos que bajarnos el Tribunal Constitucional, tenemos que bajarnos el Ministerio Público, todo lo que nos es adverso. ¿Esa es la forma de gobernar? ¿Ese es el ejemplo que les damos a nuestro país? Hay un serio problema. Queremos cambiar la Constitución, yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que cambiemos la Constitución con el pueblo, porque la última Constitución que fue cambiada fue hecha ad hoc para la corrupción. Y vean todas las constituciones que hemos tenido en este país, ¿no han sido ad hoc para determinado proceso? Imagínense quién sea el próximo presidente de la República. Quizá algún colega que está sentado aquí o alguno de los partidos que está en este lugar. ¿Qué tipo de constitución haría? Vemos que tenemos un problema muy serio en realidad y tenemos que pensar que vamos a tomar una decisión en los próximos días, una decisión trascendental, una decisión muy fuerte pero tenemos que tratar de salir de este problema. Estamos en un meollo como país. Minuto para que culmine. Podemos resolver este problema y no solamente se llama corrupción, sino también se llama amor al país, que no lo tenemos. No veo amor al país en muchos de nosotros. No veo que estén pensando en la mejora de las condiciones de nuestro país. Simplemente veo negociados, intereses aquí y allá, pidiéndoles coimas a los alcaldes, ver cómo poder conseguir un poco de presupuesto. Ese no es el país que queremos. Y por esa razón somos tan bajamente aprobados. Por esa razón, esto alguna vez dijo, creo que Kuczynski lo dijo, parece un circo. El señor Vargas Llosa dijo que eso era una republiqueta, creo que un congresista también lo dijo así. Tenemos que pensar y espero que pongamos en reflexión lo que necesitamos hacer es construir este país de una vez por todas. Llamo a la reflexión a todos ustedes y ojalá que todos nuestros paisanos peruanos empiecen a pensar que necesitamos un país mejor, un país para poder vivir en paz, para poder criar a nuestros hijos y poder mirar con hombría, con valentía. Culmine su idea, por favor. Con valor y sin ninguna vergüenza poder mirar el país que todos soñamos, el país que todos queremos. Muchas gracias. Congresista Arce, 2 minutos. Gracias, señor presidente. En este momento tenemos una responsabilidad histórica sobre nuestros hombros. El presidente Pedro Pablo Kuczynski el día de anoche ha dejado más dudas en su aclaración que ha emitido mediante mensaje a la nación. Es imperante que el presidente pueda aclarar cada uno de estas incongruencias que existen respecto a haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Es importante que el presidente informe al país.
Es importante que el presidente pueda aclarar esta vinculación con Odebrecht. El Nuevo Perú, señor presidente, no va a blindar absolutamente a nadie. Lo único que exigimos es el respeto a la institucionalidad y al debido proceso. Tenemos la obligación como Congreso de la República, señor presidente, de garantizar ese debido proceso. Es la máxima autoridad del país, elegido democráticamente. Y ahora tenemos la responsabilidad de seguir un proceso de vacancia, justamente por haber mentido al Congreso, al haber informado preliminarmente que no había tenido ninguna relación con las empresas relacionadas a Lavallato. Pero, señor presidente, la vacancia presidencial tiene que probarse, la incapacidad moral permanente tiene que probarse. ¿Y cómo se prueba, señor presidente? Con el debido proceso que la ley establece. No es en un debate, no es en los medios de comunicación, señor presidente. Por eso exhorto al presidente poder informar a la nación, dar los pormenores y los detalles de cuál fue el relacionamiento que tuvo con esta empresa y las incongruencias que se están generándose. El ciudadano de a pie nos está exigiendo al Congreso que actuemos con mucha responsabilidad, pero hay que informar al ciudadano de a pie, señor presidente. No todos tienen el acceso a los medios de comunicación a nivel nacional. A nivel nacional hay otros mecanismos para llegar y requerimos tiempo. Por eso seamos respetuosos de los plazos perentorios, señor presidente. Minuto adicional. Gracias, señor presidente. Odebrecht está soltando a cuentagotas la información del involucramiento de las exautoridades, las autoridades vigentes y también de los líderes políticos. ¿Cuál es la capacidad de discrecionalidad que tiene esta empresa para poder declarar? Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué va a pasar mañana si confirma el señor Barata lo que ha afirmado el señor Marcelo Odebrecht, de que Fuerza Popular habría recibido financiamiento? ¿Cuál va a ser la reacción? Tengamos mucho cuidado, señor presidente. Acá lamentablemente están involucrados expresidentes, exalcaldes, y caiga quien caiga, tiene que haber un procedimiento formal para que se les pueda sancionar. Es la oportunidad de la renovación de la clase política. La gente en la calle está hastiada de ver tanta corrupción, de ver que hayan utilizado dineros del Estado para beneficiarse. Y por ende ahí tenemos esa gran responsabilidad de tomar una decisión con mucha responsabilidad frente al país. Señor presidente, para terminar, si me permite. Culmine, ¿cómo no? Culmine. Gracias, señor presidente. Yo vuelvo a exhortar la necesidad de que el presidente pueda aclarar, que utilice los medios de comunicación. Es importante tener la información a nivel nacional. Vamos a seguir el procedimiento y vamos a respaldar que se inicie este proceso de vacancia al gobierno, pero, señor presidente, respetando el debido proceso, dándole la oportunidad que pueda aclarar cada una de las incongruencias que se ha generado. El día de ayer el presidente ha informado en 3 minutos, es muy poco tiempo para dar mayores detalles, se requiere mayor información, confrontar documentos, pero ojo, se tiene que escuchar a ambas partes, eso es el debido proceso. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Luciana León, cédula parlamentaria perista, 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Señores congresistas, quiero reflexionar con ustedes la situación en la que nos encontramos y el marco de referencia que debe de inspirar nuestros actos. Estos obviamente están dados por la Constitución de la República y normas de desarrollo constitucional. Por lo tanto, debemos respetar los procesos de acuerdo a ley. Pero también debe inspirar nuestros actos el respeto a la persona humana, a la vida democrática, a las instituciones y sobre todo a la vida en sociedad. Estamos, señor presidente, ante un hecho donde hay 2 posiciones evidentemente antagónicas que requieren ser dilucidadas. Por un lado, la Comisión Lavallato, que ha dado a conocer al país este documento recientemente entregado, y por otro lado,
anoche el presidente de la República, que dio un mensaje a la nación, dando explicaciones que él consideró necesarias responder, pero que lamentablemente llegaron más a la confusión y por ende fueron poco satisfactorias. Es decir, señor presidente, señores congresistas, estamos ante dos verdades. En términos jurídicos, podríamos decir, ante dos alegatos, pretensiones de cargo y de descargo. ¿Por cuál de las dos debemos pronunciarnos? ¿A cuál de las dos debemos dar crédito? Desde mi modesto punto de vista, y siempre invocando a la observancia, al respeto, al debido proceso y a la persona, corresponde también que el día que vaya a venir el presidente de la República se le dé el tiempo necesario para que tenga la posibilidad de mostrar toda su documentación, para que tenga la posibilidad de hacer un descargo completo y no se vaya a decir después que no ha tenido la posibilidad de defensa. Por ello también invoco, señor presidente, colegas congresistas, a la serenidad, a la prudencia, a la cordura y esperar unos días para ver qué nos dice el resultado preliminar de esta confrontación. Podría ser primero en la comisión Lavajato o primero ante la Fiscalía, pero no debemos descartar esa posición. ¿Acaso no nos aconseja la prudencia que los congresistas debemos actuar con moderación ante tan delicado tema y que es de suma trascendencia y cuyas consecuencias van a afectar la vida ciudadana, la organización social, estabilidad política y económica del país? Ahora, presidente, no se crea que no estoy como todos decepcionada, indignada frente a estos hallazgos, por la conducta extraña, el silencio absurdo y aún por las contradicciones que ha incurrido el primer mandatario. Lo más seguro es que se tenga que retirar, pero demos la posibilidad a ser... Para que culmine. A ser escuchado. Y una mínima consideración a quien representa a nuestra nación, que sabemos que en 60 minutos no va a ser suficiente, y menos aún prácticamente con una decisión ya tomada. Pero de nuevo, dentro de esta reflexión, señor presidente, debo señalar con toda humildad que con serenidad, con prudencia y respeto, tomemos esta decisión, una decisión muy difícil, pero que obviamente, a pesar de lo dicho, voy a coincidir y votar de acuerdo como ha decidido la bancada de la célula parlamentaria aprista. Muchas gracias. Gracias a usted. Congresista Gilbert Violeta, 5 minutos. Qué pena por el Perú, qué pena por los peruanos, que tiene una clase política que no es capaz de darle la vuelta a la página, de superar los odios políticos y que ahora estamos enfrentando esta circunstancia después que un gobierno prácticamente ha mendigado insistentemente el diálogo y el consenso, un gobierno al que se le ha negado la capacidad de tener entendimientos. Permítanme dudar. Acusación contra el fiscal de la Nación, defenestración de magistrados del Tribunal Constitucional y la cabeza del presidente de la República. Díganme ustedes si acaso, señor presidente, si acaso no es como si se hubiesen alineado los astros para afectar gravemente la institucionalidad democrática de un país. Díganme ustedes si acaso en cualquier país con un sistema democrático normal y correcto esto tendría que estar ocurriendo. Yo sí creo y yo sí estoy absolutamente convencido de que aquí no se está respetando el debido proceso. Y sí estoy convencido de que este Parlamento no es un Parlamento con capacidad de poder juzgar al presidente. Miren ustedes, ¿qué está pasando en la Comisión Lavallato? La Comisión Lavallato, cuando nuestra bancada le pidió a la señora Rosa María Bartra, a través del oficial mayor,
le pidió que le alcanzara información, se nos respondió de la siguiente manera. Oficio 609-2017-2018 de la Comisión. Conforme al artículo 88 del reglamento, la información protegida constitucionalmente obtenida por las comisiones investigadoras solo es divulgable públicamente cuando éstas fueran estrictamente necesarias para justificar la existencia de responsabilidades por la comisión ante el Pleno del Congreso. ¿Qué significa esto? Esto significa que los periodos de investigación de cualquier comisión tienen naturaleza reservada. No pueden divulgarse, no pueden alcanzarse a los medios de comunicación. ¿Saben qué cosa es lo que acarrearía eso en un parlamento independiente? La acusación constitucional contra aquella persona que hubiese decidido difundir la información. Y el vicio procesal de aquello a lo cual concluyese la comisión. Aquí hay varios abogados y van a entender esto. ¿Saben cuál es la consecuencia, colegas? ¿Saben cuál es la consecuencia? Que aquellas personas que pueden ser verdaderamente calificadas dentro de la Comisión Lavallato por haber incurrido en actos de corrupción puedan aducir a este vicio que se ha sembrado dentro del proceso de investigación de la Comisión Lavallato para eximirse de cualquier responsabilidad y decir que este vicio que se ha sembrado en la Comisión Lavallato les permita eludir las responsabilidades que puede establecer este Parlamento. Sumemos esto a lo que está pasando en la Comisión de Ética, que se utiliza para poder amedrentar y para poder perseguir a aquellas personas que no son del bloque fujimorista. ¿Qué es lo que nos está pasando, colegas? ¿No somos capaces de darnos cuenta? ¿Qué cosa ha dicho hoy día el constitucionalista y experto en derecho parlamentario, el señor Goebbels? Lo que él está diciendo es que cualquier juicio político al presidente constitucional tendría que ser resuelto primero en términos probatorios en la Comisión Lavallato. Porque es ahí donde se pueden actuar pruebas, es ahí donde se pueden hacer descargos y es ahí donde se puede efectuar de manera efectiva y real un legítimo derecho de defensa, que no es venir al Parlamento, durante una hora, como lo ha dicho hace un momento y ha convalidado el congresista Javier Velázquez Jequén, donde ha dicho que la naturaleza política del proceso de vacancia presidencial es distinto que el proceso de juzgamiento o de sanción que se intenta establecer en la Comisión Lavallato. Si bien es cierto, son de naturalezas jurídicas distintas, lo cierto es que el debido proceso va más allá del ejercicio de una hora frente a un Parlamento. Esto, señores, es la crónica de una muerte anunciada. No nos engañemos, no nos engañemos. Aquí hay una decisión determinada y es un juicio político en el que se quiere destituir al presidente de la República de una manera arbitraria, de una manera abusiva. Y por eso nosotros respaldamos a nuestro presidente de la República. Y por eso defendemos el debido proceso y defendemos el fuero parlamentario. Y por eso nos indignamos, señor presidente. Por eso, cuando hemos dicho que vamos a defender a nuestro presidente de la República, lo hacemos por convicción. Si vamos a hacer como dice el congresista Rosas, porque el presidente habría... ¿Cómo no? Un minuto adicional. Si vamos a hacer como dice el congresista Rosas, que el presidente tiene que dejar el cargo porque habría perdido legitimidad en las calles, este sería la primera instancia a la que tendríamos que renunciar. Y este Parlamento, todos tendríamos que irnos a nuestras casas. Porque si no es acaso una institución que está más desprestigiada que este Parlamento. Así es que, señores, no nos pongamos una venda en el ojo. Defendamos la Constitución como corresponde. Hagamos guerra política o lucha política, confrontación política como corresponde. Pero no lo hagamos de la manera en que se está intentando hacer, de manera injusta, incorrecta, inapropiada, inconstitucional con el presidente de la República. Gracias, presidente. Pide la palabra el congresista Donaire Goch. ¿Le puede dar una interrupción al congresista o alusión? Congresista Rosas. Congresista Rosas. Perdón, el congresista Julio Rosas, por favor, micro. Por alusión. Pero, gracias, presidente. Presidente, lo que acaba de decir mi colega es cierto, pues. La población peruana ha perdido la confianza en el presidente que le miente. Resulta que este síndrome de la mentira y la falsedad se han contagiado a algunos congresistas que ahora dicen que estamos violando el debido proceso. ¿Qué debido proceso? Si la Comisión Lavallato le ha invitado en reiteradas veces para que venga y hable, no ha venido a hablar, no se va a violar, porque
va a venir, si se acordara aprobar esta moción, va a venir el presidente para defenderse. Todo de acuerdo al proceso constitucional, presidente. Así que el Perú entero no debe dejarse engañar por discursos que hacen cubrir estos actos que ofenden la moral pública, presidente. Muchas gracias. Congresista Donaire Goch, ahora sí tiene la palabra 3 minutos.